Muy bien. Vale. Eh, la verdad que me ha ayudado muchísimo porque sobre todo he visto cómo apoyáis a cada uno, ¿verdad? Entonces, eso es un valor que se valora y que se valora muchísimo porque la verdad de las cosas, así es como cada día hacemos crecer el espíritu de cómo cada día poder apoyar, ¿verdad? Más que todo como yo, que he sido una persona que he llevado una familia, creo que yo he tenido mucho apoyo de esta red. La verdad que yo agradezco muchísimo porque en primer lugar, pues empecé con usted, pastor, y luego la pastora Delmi también me estuvo apoyando muchísimo, y luego pues hubieron otros que estuvieron apoyándome también, preguntándome cómo yo he estado siguiendo, cómo yo he estado. Y yo creo que podría decir que agradezco mucho esta red. Yo sé que no me he podido conectar siempre, pero yo estoy siempre pendiente. A veces veo cuando por YouTube, ¿verdad? Porque ahí sale, pero es algo que nos da ese crecimiento espiritualmente también para cada día poder mejorar en muchas áreas de nuestras vidas. Y yo les agradezco mucho, mucho a la red porque sé que también ha estado el pastor Juan Moreno preguntándome y eso, ¿verdad? Yo agradezco mucho, yo siempre bendigo la red, yo siempre le digo al Señor que toda persona que se conecte es de mucha, mucha, mucha bendición porque sé que a través de eso estamos aprendiendo muchísimo. Yo, si supiera yo los testimonios que tengo, yo era una persona que no sabía leer y escribir y gracias a Dios he aprendido, he llegado a un nivel que estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo a cómo leer la Biblia, a cómo poderme desarrollar, porque yo todo eso no podía hacerlo, pero puedo decir que eso me ha ayudado muchísimo. Yo agradezco muchísimo a la red, pastor, es lo que puedo decir. Gracias, gracias, gracias Muchas María gracias. Lourdes. Gracias. Eso nos recuerda, muchachos, de la importancia de seguir apoyándonos entre nosotros. Bienvenido Amén. a su mesa redonda, donde Amén. usted tiene la posibilidad y la habilidad de compartir lo que está escuchando. Nuestro deseo es que el hispano viva en el potencial que tenemos como hijos de Dios. Nuestro deseo es que nos sobrepongamos a a las emociones negativas que muchas veces tratan de mantener abajo y que juntos aprendamos y que aprendamos juntos los ingredientes del reino. Así que esta noche Amén. le voy a pedir entonces les presento a Hans Peter Müller, nuestro amado, le voy a decir pastor en este caso, nuestro amado mentor, quien me ha enseñado mucho en estos días. Así que adelante Hans, dirígenos por favor. Bienvenidos a todos a su mesa redonda esta, en la red internacional. Sí, muchas gracias a todos que participan en esta reunión. Como siempre, vamos a aprender una porción de la Biblia. Ah, Normalmente, y es correcto que en las iglesias aprendemos mucho de teología, ah, y también cómo acercarse al Señor, reconocer como Jesucristo como nuestro Señor. Y eso está bien y muy importante. Y ojalá que llegamos a este nivel que podemos decir, somos semillas que caen en tierra fértil y que nosotros logramos tener una relación personal con el Señor, lo que Él finalmente quiere. Aparte, y por nacer en una cultura como la latinoamericana, hay muchas costumbres que son bastante lejos de las enseñanzas bíblicas. Yo me refiero a los ordenanzas, preceptos y leyes.
y poco se enseña eso en las iglesias. Por eso es importante que leemos la Biblia, que leemos y interiorizamos estos principios básicos de la vida cristiana, que están condensados especialmente en el Antiguo Testamento. Válido todo hasta el último punto. Solo Jesús puso una ley nueva que es el de amor, pero se sostiene también el cristianismo todas esas leyes, preceptos, pero poco se enseña. Y si uno no lee frecuentemente la Biblia y especialmente el Antiguo Testamento, realmente vive la vida como antes, conoce a Jesucristo, va a la iglesia, pero el comportamiento, los hábitos no son de un cristiano, porque no se ha enseñado. Eso es una de las cosas que hace Latinoamérica tan diferente al mundo desarrollado como europeo o los Estados Unidos. Entonces tenemos aquí realmente una enseñanza bíblica, pero hecho también para el mundo secular. Tenemos principios, cada vez vemos un principio como hoy es el dominio propio, parámetros y expectativas. El rey se recoge en los siervos que saben lo que hacen, pero se enoje con las que causan dificultades. Eso es una palabra muy dura, ¿cierto? ¿Mm? El Señor se enoja con las que causan dificultades. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? ¿Mm? No vivir de acuerdo a sus leyes que Él ha comunicado a nosotros, seres humanos. Y si no vivimos de acuerdo a esas leyes, preceptos y ordenanzas, le causamos dificultades. Yo he oído muchas veces que Dios es un represivo, Él dice cómo tienes que hacer, y es lo mismo, como cuando nosotros guiamos nuestros hijos y de pronto les exigimos un comportamiento, eso es para protegerlos. Y lo mismo ha hecho el Señor, no para oprimirnos, no para ver si nosotros le obedecemos, sino para protegernos. Entonces tenemos que entender ah, la, el cambio de hábitos y vivir de acuerdo a estas leyes traen bendiciones. Y eso vemos muy claro en Deuteronomio 28. En este capítulo se habla de bendiciones y maldiciones. Y el Señor dice, bendito si cumplas. Entonces, tenemos que creerlo, ¿cierto? ¿Usted quiere ser bendecidos? Sí, Bueno, aprenden a vivir de acuerdo a la ley del Señor. aleluya. Y estas leyes son para proteger a ustedes, a su familia, a su entorno, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos hecho aquí un trabajo en la Red Business Network como para hacer entender estos principios un poquito más fácil, para analizarlos, qué realmente significa. Y aquí tenemos un principio del Señor, sobre la parte administrativa, pero también sobre el manejo de nuestro hogar, relación con nuestros hijos en la empresa, entre los amigos. Entonces vamos al grano, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sobrepasar es ir más allá de los límites, de lo que es normal,
moralmente correcto. Transgredir o hacer una intromisión más allá de los parámetros preestablecidos suficientemente interesante. Nuestro Señor dijo que deberíamos orar. Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:14. Como la ofensa significa ir más allá de los límites, entonces deben existir parámetros o fronteras según las cuales debemos vivir. Si las fronteras no están demarcadas claramente, podríamos traspasarlas sin saberlo. Luego, como dice el proverbio, el rey se recogía en los siervos que saben lo que hacen. Esto significa que el rey tenía un propósito y una descripción de trabajo como con parámetros para sus siervos, para ¿Me, que ellos supieran qué hacer para agradarle. me permites, Hans? Debido, Diga. debido a que esta es una segunda vez que estamos viendo este tema, si algunos de ustedes que estuvieron en el tema anterior, o sea, en la sesión anterior, y ya lo han leído, el tema, ahorita quisiera hacer una pausa, Hans, para ver si tienen alguna pregunta de lo que leyeron durante la semana, antes de continuar con el siguiente párrafo. ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario antes de continuar con con la siguiente párrafo? ¿O conversar o hablar de lo que estamos leyendo ahora? ¿Alguna línea que le haya llamado la atención? También está Juan Moreno con nosotros y Olga Calderón de Colombia también. De lo contrario, Olga, hola, ¿cómo estamos, estás? estamos hablando entonces de Juan Moreno. Adelante, Juan. Gracias, pastor. Muy buenas noches para todos. Es un gozo compartir con ustedes hoy. Bueno, ya habíamos estado hablando de este tema, ¿verdad? Sí, Pero este tema es sensible porque yo digo que tiene dos caras. Una que nos permite avanzar y otra que nos limita. Porque las reglas de juego se hicieron para que pudiéramos jugar tranquilamente. Pero al mismo tiempo, las mismas reglas o parámetros mentales nos pueden limitar a experimentar y explorar hasta dónde podemos llegar. Entonces, eh, yo estaba como leyendo, dice que el rey se enoja cuando el criado entorpece el trabajo. Creo que es lo que da a entender, ¿verdad? sí, Y es porque cuando el criado no tiene claras las reglas de juego, termina metiéndose en terrenos que no le competen, que no le corresponden. Y por eso los parámetros son buenos, porque nos permiten mantenernos enfocados y nos permiten tener claridad hacia dónde nos vamos dirigiendo. ¿Qué me compete? ¿Qué no me compete? ¿En qué me debo inmiscuir? ¿Qué no me debo inmiscuir? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Eso es como para ir poniendo algunas ideas, pastor. Adelante. Muy bien, Pastor Juan, que lo ha dicho y también ha dicho que limita. Y entonces yo quisiera, porque cuando ya terminamos la reunión el lunes pasado, yo me di cuenta que hemos omitido algo y tú tocaste ahora con, con esta palabra, limitar algo sumamente importante. Por cierto, cuando estas leyes ordenan parámetros dados por el Señor, nos limita, es entonces el Señor pone una frontera, una línea, dijo, mire, no vas más para allá porque no te conviene, no conviene.
La bendición tienes cuando respetas mis ordenanzas, porque así fue hecho el mundo. Así fue hecho el mundo. Pero si pasas más allá, puedes tener problemas. Pero un tema también que, porque estuvimos hablando también de la práctica, cuando ponemos muchas normas, y mire, yo tengo un testimonio sobre eso, ah, yo conectado con el mundo latino, ah, participando y estoy participando en empresas, ah, veo, se coloca muchos parámetros cuando se hace una escritura pública para una empresa. Aquí en Colombia es unos 3, 4, 5 hojas que te escriben todo lo que hay que hacer. ¿M? Y todas estas descripciones muchas veces ya en la operación se vuelven frenos y habrá que hacer modificaciones o no cumplimos con los estatutos. En el mundo europeo o americano, una escritura tiene máximo 2 o 3 hojas. Y aquí posiblemente tenemos 15 hojas. Porque queremos poner normas a todo, normas a todos. Y eso, tantas normas en hora, ¿verdad? Nos limitan, como tú acabas de decir, en nuestra función de una empresa o una organización. Muy bien, gracias. Me parece que Maritza Gordillo tenía algo que decir, varón. Maritza, ¿estás ahí? Adelante, abre tu micrófono. Hermanos, buenas noches. Hola, linda. ¿Cómo están, hermanitos? Bendiciones. Qué alegría Buenas poderme noches. reunir con ustedes. Sí, algo que citaba el pastor Juan Moreno y wow, es que esto es de tanta, tanta bendición entender que los límites son amor de Dios por nosotros. Desde Adán y Eva vemos ese límite. O sea, sí tenemos el libre albedrío que desde el conocimiento que yo tengo, el libre albedrío es la voluntad de escoger lo bueno. Desde el conocimiento que he podido escudriñar, el libre albedrío no es como una balanza de donde en un lado está lo malo, en otro lado está lo bueno, a ver qué pesa más. No, el libre albedrío eres libre para escoger lo bueno, pero si no lo escoges, eh, por qué libre para escoger lo bueno? Porque se nos es dado escoger lo bueno por amor de Dios. No, no, no implícitamente el amor de Dios tiene que ver con también escoger lo malo. Ahí está el punto. Se nos ha dado la facultad de escoger lo bueno por el amor de Dios por nosotros, pero no tiene nada que ver el amor de Dios por nosotros escoger lo malo. Entonces ahí está donde primero la claridad de libre albedrío es la facultad que tenemos para escoger lo bueno. ¿Y por qué la definición para escoger lo bueno? Porque el amor de Dios se refleja solo en la oportunidad de escoger lo bueno, no en la oportunidad de escoger lo malo, porque Él mismo sabe que nos hará qué daño. Ahí entra la palabra límite. Y es donde podemos ver la coinonía que hay entre libre albedrío y límite, porque uno podría decir, bueno, pero si Dios me quiere y me dio el libre albedrío, entonces, ¿por qué me pone restricciones y límites? Precisamente porque el libre albedrío es la facultad de escoger lo bueno. Entonces ahí entra esa gran bendición de la palabra límite, que cuando la entendemos de la manera correcta, y nosotros nos decimos, mira, si Dios creó este límite es porque te ama y es para tu bien. No lo puedes pasar, porque pasarlo claramente va a perjudicar tu vida, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, y claramente va a hacer doler el corazón de Dios, lo cual significa pecado. Hacer doler el corazón, tomar una mala decisión, pero es que no es solo tomar la mala decisión y quedó ahí. Llega la ira de Dios que los que somos papás, caramba, que como un símil muy pequeñito nos da enojo que
el niño meta el dedo en el enchufe. ¿Por qué? ¿Cierto? Nos da ira. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si le enseñé, le enseñé, le enseñé. Pero esa ira de Dios obviamente no tiene nada más eh, eh, grandioso que como definición la palabra amor. La ira de Dios es obviamente amor. Entonces, volviendo al tema de la palabra límite, qué lindo que nos apropiemos de esa palabra y qué lindo que la entendamos, mis amados hermanos, lo comparto con amor, desde el amor de Dios por nosotros. Ujú. Él generó un límite desde Adán y Eva por amor a nosotros. El límite, no comas del árbol, porque, bueno, trae muchas consecuencias que te harán, ¿qué? Daño. Ahí vemos el límite, amor. Yo asocio la palabra límite y con esto termino, igual, amor. Gracias, amados. Muchas gracias. Muy buen comentario. Thank you. Pre- um, soy Adelante. soy Delmi. Nada más queda entonces ahora verlo desde el otro lado. Como se dice, la moneda siempre tiene dos lados, ¿verdad? Entonces ahora quiero verlo desde el lado no solo de esa línea que Dios me ha puesto por amor. Ahora, ¿cómo yo pongo esa línea por amor a mis hijos, a los que me rodean? ¿Cómo uso? Porque es algo que yo no aprendí sino hasta hace muy poco, que yo debo de poner límites, que yo debo de poner una línea por bien de aquellos que amo y por bien mío, porque debo también protegerme, al igual que quiero protegerlos a ellos. Pudiéramos hablar un poco de eso, quizá alguien más pudiera compartir desde ahí. Gracias. Desde la importancia de poner límites, ¿cierto? Sí, tanto en la amistad como en las relaciones de padre e hijos y las relaciones de pareja, relaciones en trabajo, to, Excelente. to, ya todo a lo que se le llama secular, que no es, pero quizás se entienda mejor. Sí, entiendo. En los negocios. Adelante, Maritza Gordillo. Gracias, Delmi. Adelante, Maritza. Entonces, Maritza levantó su manita. O Sí, ya es. señor, muchas gracias. Wow, esto que dice mi amada Delmi, uy, qué fuerte. La semana pasada yo compartía toda la semana esa fue mi profundización de, de, de entendimiento. Dice, Señor, dame sabiduría toda la semana y aún esta, dame sabiduría cómo poner límites, porque nosotros estamos llamados a ser luz y sal, pero en ese proceso de ser luz y sal y de llevar las buenas nuevas del Evangelio, y yo lo expresaba con esta palabra, nunca se nos enseñó la profundidad de sacude tus pies, donde ya no es. Y hablo de manera muy personal porque decía, yo nunca aprendí a sacudir mis pies, sino insistía, 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 porque yo daba por hecho que lo que yo llevo, que es Jesucristo, la otra persona sí o sí lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene que tomar. Mm, Entonces ya está bien el primer acto donde entrábamos, el amor, la ternura, la comprensión, la oración, el ayuno, el acompañamiento, pero la persona decía, "Mm, está, sí, sí, yo quiero que se me presente esto, dame más". Y ahí es donde debemos tomar rumbo, y lo digo para mí, lo que yo no había entendido, pero no he entendido que la persona, a sacudir mis pies donde la persona decía, no más, que no me insista, que no quiero, que mm, eso no es para mí, que no, que no, que no. Y ya es que ya le llegará su tiempo, sigamos orando, claro, sigamos orando. Pero en este proceso, yo, por años, yo conocí el Evangelio a los 16 y tengo 52 años. Por años me hice daño, a tal punto de decir, basta, no más. Me cansé de este dolor. Pero luego, Dios en su infinita misericordia
me llevó a entender, primero, que yo debo seleccionar mis batallas. Debo ser muy consciente de seleccionar mis batallas en relación a lo que el Señor me envía a hacer. Y segundo, estoy en el proceso, quiero compartirles, mis hermanos, de aprender a sacudir mis pies. Mm, Porque de nada, me dijo el Señor, de nada que ganes el mundo para mí y pierdas tu alma. mm, Y conozco pastores, hermanos, que desafortunadamente han dicho basta y en el proceso tuvieron que llevar, obviamente luego volvieron, pero tuvieron que llevarlo muy duro porque tampoco aprendieron a sacudir sus pies. mm, Eso, mi amada Elmi y mis amados hermanos, quisiera compartirlo porque justo en esta etapa de mi vida estoy rogando al Señor sabiduría para hacer lo correcto. Entendiendo que está bien botar tiestos como el Señor lo hizo y está bien las perspectivas de los fariseos y entender las perspectivas de los fariseos, entender ese carácter de Cristo desde el punto de tampoco mezclarlo con el testimonio, porque yo decía, no, pero es que yo no puedo, me puedo poner con ese carácter de, de ya no prestarle más atención y me dejaba manipular y permití el espíritu de Jezabel en el ministerio, en mm, la forma como yo lo llevaba por años. ¿Por qué? Porque me dejé, ¿qué? Manipular. ¿No que eres cristiana? ¿No que eres cristiana? No, entonces ayúdame así yo me comporte mal. ¿No que eres cristiana? No, sigue me ayudando. Si yo no, así la otra persona no muestre frutos de arrepentimiento. ¿No que eres cristiana? Entonces, creo que yo personalmente comparto, yo debo ver con lupa de ahora en adelante, porque amados, yo sé que este es un campo donde estoy a cara descubierta y tuve gran riesgo de decir, basta, no más, no aguanto más dolor. ¿Pero por qué? wow. Porque tal vez el Señor, si muchas veces me quería enseñar, pero yo de una manera necia, de la cual tuve que arrepentirme, decía, no, no me rindo. Y en ese no me rindo, ¿qué es? Hacer las cosas a mi manera, no a la Mm, manera de Cristo. Gracias, amados. qué lindo. Sí, buenas Gracias. noches. La Calderón, señora Calderón, buenas noches, adelante, gracias por... Mis hermanos, qué gusto saludarlos. Mi doctora Delmi, bella, como siempre ella, haciéndome soñar y ver más allá. Voy a hablar de la parte del amor, pero voy a hablar como mamá y como hijos y el cuidado personal. Bueno, uno como mamá en vista de que sea amarista del amor, como Dios lo habla en la parte bibliocéntrica, pero viéndolo a esta vida real de Yola Lucía Calderón junto con su familia, pues sí, ha sido procesos que me ha ayudado a madurar y que hoy le agradezco al Señor por todos los pasados de procesos, falta de maduración, saber escuchar, de todo. Pero cuando llega realmente el amor que nos deja Dios, pues colocándolo hacia nuestros hijos, a veces uno es permisivo, pero Mm, cuando como él coloca límites, entonces eso es eso realmente es el amor de familia cuando le coloca uno límite a los hijos, el bien es para ellos, tanto para uno. Y es el cuidado tanto para ellos y enseñarlos a amar que ellos tengan ese cuidado. Y para mí, ¿por qué? Porque tenía un proceso de salud ya de varios añitos y un par de años, pero de octubre para acá había sido tremendamente duro y estoy mejor. Les cuento que realmente ha sido una bendición Dios actuando en nuestras vidas porque he soltado cosas que realmente, como dice Dios, por nada estéis afanados. Cuando dice no tengas miedo, ahí estaré contigo y de hecho te sustentaré con el día. Le dice no promesas y promesas, no le falta es creerlo ya. Y yo lo he creído y en estos últimos, este último mes, yo he visto la mano de Dios más fuerte que nunca sobre mis hijos y sobre mi vida, sobre mi esposo. Como Dios, cuando yo lo suelto, empieza ellos a crecer porque es que a veces desea un ese espíritu de Jesús que no quiere como que tal imponer, y no es así. Cuando realmente el amor está en el mirar, en el hablar, en el decirlo de verdad, el amor de adentro, no es como que, ay, como que aparentar, no, eso se nace, eso lo vive uno y empieza a ver los frutos, en este caso de tanto de mi hija
como en el otro hijo y como en mi nieto. Y él me decía, mami, es que estoy tratando de cambiar un niño de 8 años, porque a veces cualquier cosa le enfadaba, que no hacía bien y gritaba y nadie lo gritaba. O sea, todo, que yo no escucho que te estén gritando. Le poníamos límites, se hablaba, mi hija, mira, vamos a hacer esto, esto, y me decía, mami, es que estoy tratando de cambiar. Yo miraba como una persona adultica viendo que él entendía que estaba enfadado, que no estaba haciendo las cosas bien, y él se ayudaba a decir, yo estoy tratando de cambiar. Y dije, pero yo he visto que lo estás haciendo mejor, todos los días lo veo y esta es la hora que lleva como 8 días que él no grita, que él no hace sus quehaceres de tareas, de todo bien, y la mamá le habla y no, ya dice, mami, ¿por qué? Y hace preguntas. Entonces, todo eso es del amor de Dios y límites, pero para uno crecer, mire, cuando uno suelta las cosas en la mano de Dios y empieza uno a hacer su rol, tanto como mamá, como esposa, como mujer, como lo que Dios nos mandó aquí a hacer ese rol aquí en la tierra, lo hacemos, empieza como el motor del carro, todo el engranaje y a funcionar lo más de lento, pero en el amor se siente y quería como compartir eso. Y a mi doctora, muchas gracias porque de verdad soltar uno carga de negocios, tanto de ministerios, como le decía el pastor por interno, el pastor Armando, permítame que tengo que retirarme de acá por cuestiones de salud y he ido dejando algunas cosas, unas cosas que Dios me ha ido guiando, pero no dejando de orar y no dejando de mis amigos porque Dios los ha colocado ahí. Somos un equipo. Muchas gracias para todos y de verdad que un abrazo. Qué lindo. Muchas Adelante, Hans. gracias. Es alguien que escribió, cuando establecemos límites o parámetros a nuestras relaciones, tenemos relaciones más estables y saludables. Lo voy a repetir. Cuando establecemos límites o parámetros claros, en nuestras relaciones tenemos relaciones más estables y saludables. ¿Se pueden imaginar ustedes que estamos creciendo una cultura donde donde estamos aprendiendo a establecer parámetros y directrices tanto en la amistad como en los negocios y, por qué no decirlo, dentro de la iglesia? ¿Se puede imaginar que nuestros hijos comienzan a saber cuál es su papel porque nosotros lo estamos explicando a ellos y ellos entienden nuestros parámetros, nuestro rol? Es algo precioso. Yo pienso que los límites, así como dice María Eugenia Tertúa, los límites son necesarios y es tiempo que el pueblo hispano continuemos estableciendo esos parámetros para tener mejores relaciones. Adelante, Hans. A mí me llama mucho la atención la palabra secular. Yo no ni le pensaba antes, pero si yo empiezo a reflexionar sobre secular, nosotros vivimos en lo secular, ¿cierto? Nosotros vivimos en un mundo real, un mundo con todos sus problemas, con todas sus bendiciones, y realmente es lo secular. Y yo creo que precisamente en esa parte, cuando hablamos de valores éticos o morales, cuando hablamos de estos principios, ordenanzas, es donde el Evangelio o la palabra de Dios debe manifestarse en lo secular, donde nuestra fe que tenemos, fe en Jesucristo, ya debe proyectarse en nuestro comportamiento, en nuestros quehaceres, de acuerdo a las ordenanzas y principios y leyes. Y entonces ahí es precisamente donde se hace el puente al secular y donde debemos, por nuestra forma de vivir, distinguirse de los demás que no tienen el Señor o no respetan estas leyes y ordenanzas.
Muy bien, continuamos leyendo de la pantalla. Sin saber la voluntad o el propósito del rey, estos parámetros no se pueden convertir en nuestra voluntad o propósito. Sin conocer la voluntad o el propósito del rey o de otras personas, los parámetros no se pueden convertir en nuestra voluntad o propósito. Si el rey o la compañía o empresa no nos da instrucciones específicas con una descripción clara y objetivos de trabajo, los empleados no pueden medir su rendimiento. Solo podemos medir lo que es esperado o lo que se espera de nosotros. Un rey se regocija cuando sus siervos saben lo que hacen. Los sirvientes solo pueden complacer al rey si éste es claro en sus expectativas. Luego, antes de tener expectativas, debemos establecer objetivos claros y parámetros para el juego. Esto entonces nos da una visión clara de qué hacer y la libertad para trabajar dentro de estos parámetros preestructurados. Continúo leyendo. Si esperamos que las personas nos traten de una forma justa, primero debemos ser justos con nosotros mismos. Apúntenlo, por favor. Si esperamos que las personas nos traten de una forma justa, debemos ser justos con nosotros primero. Para hacer esto, entonces, debemos tener parámetros y fronteras adecuadas o límites adecuados que son establecidos para aquellos que nos rodean. Nuestros niños no disfrutarán obedeciéndonos sin saber nuestras reglas ni nuestro propósito. Esto hace parte del juego. No podemos disciplinar a nadie basados en lo que creemos que ellos deben haber sabido o se sentirían, o de otra forma se sentirían como esclavos. Voy a repetirlo. No podemos, voy a hacerlo personal, no puedo disciplinar a nadie basado en lo que creo que ellos deben haber sabido o de otra forma se van a sentir como esclavos. Por eso muchos van a la iglesia sintiéndose esclavos. Entre paréntesis, nadie puede disfrutar desempeñándose sin saber qué espera o qué se espera de él. Cuando el desempeño se mide por las expectativas y ambos entienden el propósito, el trabajo se convierte entonces en un juego. Es decir, hay un intercambio. Se dirá a nosotros en lugar de ellos. Va a ser un equipo de empleados de la compañía o la empresa. Podrán existir áreas de nuestra vida que puedan parecer grises, pero en la mayor parte de ellas la gente no tendrá duda de por qué luchamos y lo que esperamos. Esto nos hace predecibles y el juego de las adivinanzas y la incertidumbre habrá terminado. Continúa diciendo, Dios es claro en sus expectativas con sus hijos e hijas y Él tiene grandes recompensas por nuestro desempeño. Moreno, ¿puede leer el siguiente párrafo? Por favor. La segunda parte del proverbio dice que el rey se enoja con los que causan dificultades. Encontraremos que la mayoría de los empleados respetarán el liderazgo si los objetivos y el propósito de la compañía son comunicados claramente. Pueden no estar siempre de acuerdo con nosotros, pero aún así nos respetarán. Existen, sin embargo, unos pocos rebeldes que se oponen a todo y a todos. No tienen idea de lo que es justo. Afortunadamente, son un pequeño porcentaje de nuestra sociedad, pero ellos hacen enfurecer al rey y serán tratados de acuerdo a esto. Entonces, si nuestras familias o empleados están molestos con nosotros, debemos preguntarnos, ¿son mis expectativas muy altas o irreales?
¿Son mis parámetros lo suficientemente amplios para dar lugar a la libertad? ¿Es mi actitud al administrarlos la correcta? Si todo esto se hace correctamente, habrá... Un segundo. Adelante. ¿Habrá qué va a haber si todo esto se hace adecuado? Arribita. Adelante. Habrá Ahí muy está. pocas ofensas. Sin embargo, podremos tener unos pocos rebeldes que se sobrepasen y ellos sí hacen enojar al rey. Hagamos nuestra parte estableciendo expectativas y parámetros claros o las personas podrán reclamar que somos injustos. Quisiera detenerme ahí unos momentos. Hagamos nuestra parte estableciendo expectativas y parámetros claros, o las personas podrán reclamar que somos injustos. Es nuestro deseo que estos principios los apliquemos a nuestro alrededor, donde quiera que andemos, iniciando en casa. Mi esposa y yo hemos... Pastor, permíteme. Bueno, A ver, dale, adelante. ok, gracias, pastor. No, estaba escuchando a la hermana Marisa y también estaba escuchando a la hermana Olga. Me gustó mucho la participación. Se me vino a la mente un proverbio. Dice, no traspases los linderos antiguos. Creo que es Proverbio 22-28. Dice, no traspases los linderos antiguos que te pusieron tus padres, que te establecieron tus padres. Hoy podemos entender que los linderos son principios, son normas, o tomarlo de esta manera, valores que nos van a permitir vivir de la manera adecuada. Por ejemplo, en casa, hijo, mira, mientras tú vivas este techo, aquí no puedes llegar, por decir esto, después de 11 de la noche. Hora máxima a la que tú tienes que llegar, 11 de la noche. Lo más difícil es tratar con el cónyuge, ya sea con el esposo o con la esposa, ponerle parámetros, pero hay momentos en que realmente los parámetros van a traer salud, lo mismo que va, bueno, salud emocional. De pronto no es el caso, pero hay algunos cónyuges uh, que, que nos tienen límites y cuando yo no establezco esos límites, esas personas se vuelven abusivas. De hecho, permítame traer una breve experiencia que pasó con mi mamá. Mi mamá trabajaba con una señora empresaria adinerada aquí en el departamento de Córdoba. Y la señora empezó a tener una actitud abusiva con mi mamá. Pero abusiva era de que armas de la cuenta, le ponía sobrecarga laboral, hasta que un día mi mamá dijo, no, ya no soporto más, ya no aguanto más esto, y como leemos ahí, supuestamente pues se rebeldizó y dijo, no, ya yo no trabajo más. La señora le dijo, permíteme, ahora que tú te vayas, llevarte a tu casa, la dueña de la empresa, porque quiero conversar algo contigo. Listo, mi mamá accedió y la dueña de la empresa la llevaba a la casa y me traía en el camino, le dijo, mira, perdona que te diga esto, pero te lo voy a decir para tu propio bien. Es que tú nunca estableciste límites, tú nunca estableciste parámetros. Entonces tú permitiste que yo me montara encima de ti, tú permitiste que yo te tratara de esta manera, tú permitiste, fuiste tú, porque nunca me pusiste un límite por mantener la paz, por mantener tu trabajo, nunca pusiste un alto porque no querías problemas, te acomodaste a las circunstancias hasta que ya no soportaste y entonces ahí sí explotaste. No es necesario, yo creo que fue una muy buena lección de vida que luego mamá me la traslada a mí y me dice, no es necesario que tú llegues hasta el final
para establecer límites, para establecer parámetros, porque ellos van a traer salud, van a traer estabilidad. Como decía la hermana, es Dios estableciendo sus parámetros, Dios, porque al no pasar los límites, los linderos antiguos, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos protección, disfrutamos de libertad. Pero estos parámetros tanto hay que vivirlos como establecerlos, pastor. Entonces, quería como un poco compartir eso para... Qué lindo. Qué lindo es. Excelente ejemplo, de verdad, Juan. Qué gran tema. Eso es un ejemplo de vida y yo creo que todos hemos fallado eso. Yo especialmente también tengo que decir fallado eso. Qué gran tema. Qué gran tema. ¿Saben cuántas veces, en un momento, Julieta, gracias, ¿saben cuántas veces le han sacado ventaja a Armando Valdés Lara? Porque Armando Valdés Lara no ha sabido cómo poner límites, ni cómo poner los parámetros y enseñar el respeto, pero también comprender qué es el respeto. Veamos, Julieta. Julieta, está bueno esto. Adelante, Julieta Sandoval. Y después Buenas Delmi. noches a todos. Qué bueno este tema, muy interesante. De verdad que uno lo pone a pensar a uno mucho de experiencias y situaciones que uno ha vivido en la vida. Este tema de los límites, por ejemplo. Y yo pienso que muchas veces las personas no ponen límites por el temor y el miedo al que dirán, a muchas cosas que empiezan a aflorar. Muchas veces también porque nosotros hemos venido marcados, hemos tenido problemas de autoestima, de, bueno, tantas cosas que se presentan en la vida, de experiencias traumáticas, de experiencias negativas, de experiencias fuertes. Solo el Señor lo puede uno sanar de eso. Solo Dios puede venir a restaurar, a sanar, a liberar de todas esas experiencias. Y muchas veces esos límites se vuelven en contra de nosotros, porque si nosotros no sabemos manejar esa situación, podemos caer en el error de lastimar también nosotros hacia otras personas, porque como ya venimos lastimados, entonces si uno no sabe cómo sanar esas heridas o esas situaciones o esas experiencias vividas, entonces a caer también en lastimar a otros. Como dice allí la pregunta para discutir, dice, ¿han habido personas que lo han herido sin saberlo? Claro, muchas veces, todos pasamos por ahí. Mucha gente nos han lastimado y también nosotros hemos lastimado. Entonces, cuál es la solución? Porque de todas las experiencias y de todas las situaciones, siempre hay una solución. En primer lugar, la solución es el Señor. El Señor es el que viene a sanarnos, a liberarnos, a restaurarnos, a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Solo Él lo puede hacer. Por mucho que uno escuche a otros decir cosas a favor, no va a ser tan efectiva como dejar que Dios, a través de la oración, a través de una petición, a través de que ya no, como alguien decía, ya no más, ya no aguanto más, hasta aquí llego, es eso lo que todos tenemos que, en cierta manera, ayudarnos a superar todas estas situaciones. Gracias. Entonces, vuelvo y digo, muchas veces los límites nos impiden por los temores y los miedos. Entonces, liberémonos primero de eso. Excelente. Gracias, Julieta. Gracias. Tenemos Bueno, Delmi también, Gracias. Hans. Sí, solamente quiero compartir con ustedes algo que ha sido muy, pero muy importante para mí
y que me ha traído sanidad y me sigue trayendo sanidad, porque sí, si hablamos de lastimadura, yo he sido una persona que he sido muy lastimada. Em, Siempre confío en las personas y no les voy a decir, he trabajado porque si hay algo que yo no quiero es dejar de confiar en las personas. No, eso he tenido que pelear y mi esposo lo sabe, que me han lastimado y me comienzo a trabajar aquello porque digo, no, 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 esto me va a hacer más daño a mí que a la persona pues que abusó de esos límites que yo nunca puse. Entonces, me ha ayudado a mí a sanar, es tomar responsabilidad. Yo tomo responsabilidad en decir, esta persona me hizo daño, pero yo en realidad yo fui o yo soy responsable porque nunca le dije hasta aquí nomás puedes llegar. ¿Y cómo me trae su sanidad? Es que yo tomo responsabilidad. Si no la tomo, entonces sigo lastimada. Pero si yo me doy cuenta que esa persona simplemente hizo lo que yo le permití hacer, entonces yo me permito, cuando tomo responsabilidad, yo me permito sanar, porque yo quiero sanar. Yo estoy en ese proceso ahora mismo de sanidad. Y yo sé que mi cuerpo va a estar completamente sano cuando yo me deshaga completamente de todas esas faltas que me han hecho y faltas que he hecho yo también. Entonces, quiero compartirles que primeramente a mí me ha ayudado a tomar responsabilidad, porque si no voy a vivir como víctima. Me victimizaron y ya, así vivo. No, señor. Yo digo, yo tomo responsabilidad. De hecho, fui lastimada en una iglesia X, me enseñaron mal. Ahora digo yo, "Hmm, pero ¿y dónde estaba mi libre albedrío? ¿Y dónde estaba mi responsabilidad? ¿Por qué entonces yo permití nada más saber y obedecer y llevar nada más lo que se decía desde un púlpito y nunca me puse yo responsable en investigar, en averiguar, aunque me decían no tienes que leer otros libros más que la Biblia y esto, pero ¿y yo por qué fui obediente? Bueno, fui obediente hasta cierto punto porque me rebelé completamente para mi bien y comencé a leer otros libros y comencé a investigar por aparte. Entonces tomé responsabilidad eventualmente y eso me llevó a soltarme y a dejar el miedo que tenía. Entonces, por mucho tiempo yo estuve muy afectada en contra de esa X denominación, pues mi esposo me decía, debes de orar. Yo oro por ellos, mi amor. Así que tú deberías de orar también. Y claro, yo estaba montada en mi macho en ese momento, pero eventualmente comencé a orar y dije, yo es cierto, es que yo no voy a poder sanar de esto si yo no tomo esa responsabilidad y busco el perdón de Dios para ellos y para mí, porque fui responsable. A eso quería compartirles. Gloria a Dios, Hans, está bueno, Hans. Adelante, Hans. Sí, yo estoy muy entusiasmado oír todos estos comentarios tan valiosos. De verdad, ah, cuando yo pensaba, vamos a repetir el tema, pero ese tema tiene mucha tela de cortar, como se dice aquí. Yo les felicito por ese entusiasmo y con esta experiencia de la vida que nos enriquece tanto a cada uno de nosotros. Así es. A Lucierna aquí, María Eugenia Tertú, adelante. Sí, bueno, esto de los límites son necesarios y no solamente hacia el prójimo, sino con nosotros mismos. Porque en la vida, al fin y al cabo, en nuestro caminar desde la infancia, juventud, edad adulta, siempre de una u otra forma, muchas veces la gente sin querer nos puede ofender o uno ofende. Entonces, pensaba yo y me acordaba del versículo donde el Señor nos dice, nosotros pues ya como hijos de Dios, nacidos de nuevo, que vamos en ese crecimiento a la estatura de Cristo, como el Señor nos dice que no os acordéis de las cosas pasadas, aquí yo hago nuevas las cosas. Y nosotros también tenemos que ponernos límites a nuestra mente, porque hay gente que aunque ha venido a Cristo, sigue aún con
con los golpes que le dio la vida o que le dio la gente con sus palabras, aún físicos, y deberían poner límite y dejarlo ya atrás para avanzar. No ponernos a cargar cosas que ya el Señor perdonó y que nos ha dicho es a nosotros mismos. No te acuerdes de lo que ya pasó. Sigue avanzando. Los ojos están para el frente, o sea que hay que seguir para allá. Los pies están para adelante, hay que seguir avanzando. Entonces, los límites son necesarios con nosotros mismos. Somos tan privilegiados que tenemos una mente que tú puedes moverla como un archivador. Y si quieres sacar dolores del pasado, pues abres la carpeta y recuerdas. Pero tenemos una mente prodigiosa que la idea es no volver a sacar lo que nos duele para poder ser sanos, porque el Señor dice que Él nos sana, Él nos ha sanado, pero nosotros tenemos que tomar límites y decisiones de dejar muchas veces atrás aquello que ha dolido y seguir avanzando, reconociendo que somos humanos todos y que de pronto cuando a mí a veces me hacen algo que me ofende, yo miro a esa persona y yo digo, necesita a Cristo. O sea, mirar como con esa compasión de que algo está pasando en esa vida. Entonces esto nos ayuda a no quedarnos tanto en ese rollo de que me hicieron algo y bueno, y me se duele mi corazón y entonces por eso va a dañar mi vida, por eso se va a dañar mi emoción. No, tenemos algo muy importante y es la palabra del Señor morando, el Espíritu Santo y a no recordar muchas cosas que han dolido y seguir adelante. Hay un límite, un balance en eso de no recordar. Hay un balance en no recordar. Porque si no recordáramos, es porque ya estamos muertos. Nosotros Lo que enseñamos, pasa es que, nosotros lo enseñamos que la pasa, importancia de, permíteme, por favor. Nosotros enseñamos la importancia de procesar nuestras emociones porque hay algunas personas, y pasamos por partes en nuestra vida, que no podemos tomar elecciones porque estamos tan metidos en una en relación tóxica que ya no podemos tomar elecciones por nosotros mismos. Lamentablemente, no lamentablemente, afortunadamente somos seres humanos, somos seres del reino, que Dios nos da emociones y nos está enseñando, nos enseña, dice, no recordéis de las cosas pasadas. De hecho, en el libro de Isaías dice, venid y reflexionemos, pensemos qué es lo que está pasando. Adelante, Hans, el tiempo apremia a Hans, adelante, por favor. Sí, interesante el tema sobre olvidar o no olvidar. Nuestro cerebro no permite olvidar, pero ya otro tema que estaremos mirando es el perdón. Pero cuando yo sufro una ofensa que me duele, entonces, ¿cómo puedo saber si yo he perdonado o no? Es cuando yo me acuerdo del evento, pero ya no siento dolor. Entonces ya entra el perdón y yo creo que no debemos olvidar, sino superar esa crisis y ya no sentir dolor. Y cuando yo he perdonado, cuando ya he reconocido que pasó y ya no me duele, entonces ya soy otra vez una persona libre. Y entonces ahí entra el perdón. Pero olvido casi es imposible. Yo también encuentro eso en mi vida y me acuerdo de muchas cosas y yo veo ahí está el perdón o no está el perdón. Muy bien. Marisa Gordillo tiene me parece que el tiempo apremia, muchachos. Perdón, sí. Recordar sin dolor o malestar. Esa es una de las claves que Dios, pienso yo, el Espíritu Santo nos ayuda a procesar esas emociones, muchachos. Repito, no todos tenemos la misma fuerza de voluntad. Hay mi hermana que me dice, una hermana mía de mi familia, es que yo no sé cómo no pueden cambiar, ya hagan cambios, que no se dan cuenta, yo soy bien fuerte.
Así somos todos. No, no, somos diferentes. Maritza Gordillo, adelante, por favor. Te escuchamos, Gordillo. Sí, amados, yo quiero compartirles algo que, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Ahí me están escuchando? Sí, te escuchamos bien. Adelante. Adelante, Gordillo, te escuchamos. Trata otra vez. No te oímos. Ah, muy bien. El tiempo apremia. Maritza Gordillo, no te escuchamos, pero sin embargo, Han, a ver, Hermanitos, ¿me escuchan? ahora, Hermanitos, ¿no me escuchan? ahora ¿Ahora sí. sí? Adelante, por Ya, favor. yo quería Sí, compartirles algo al respecto de, porque sí, mi hermanita tiene mucha razón y es, ¿qué es? ¿Cómo empieza la sanidad? No recordando, no recordando, pero yo creo que de manera tan amorosa como el Señor sabe que vamos a recordar y uno de una u otra manera sí tiene que recordar dice un dicho muy coloquial pero muy real, el que olvida su historia la repite. Mm, ¿Recordar para qué? Para realmente traer la transformación de Cristo en ese tema. Entonces, el Señor, ¿cuál fue la ruta que el Señor me dio en o que me sigue dando en este tiempo? Está en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y en qué me ha servido a mí pensar en Filipenses 4:8? En que cuando yo recuerdo y hoy me duele, digo, en mm, relación a Filipenses 4:8, bueno, ¿cuál es la verdad? Porque el Señor dice, en esto pensad, mm, en todo lo que es verdadero. Bueno, esto que viví, ¿qué puede ser verdadero en esto que viví? ¿Cómo puedo ver a Cristo en esta situación? Y eso la verdad que sí me ha ayudado muchísimo, mm, porque extraigo mi culpa, extraigo mi remordimiento, extraigo el enojo, la ira y coloco lo verdadero. mm, Y obviamente hago un proceso de perdón. Entonces, en todo tiempo tengo en mi mente respecto de este proceso de sanidad que estoy llevando, Filipenses 4:8, y lo aplico. De esto, ¿qué es honesto? De esto que viví, ¿qué es honesto? Claro, como yo estoy pensando es que me hicieron mal y fueron deshonestos conmigo, pero sí hay algo honesto y era mi actitud hacia la otra persona, mm, ¿sí? Entonces, reflexiono en cada una de ellas y digo, bueno, yo no veo nada honesto porque estoy viendo a la otra persona, pero como yo tengo es que poner los ojos en Cristo, mm, entonces cuando pongo los ojos en Cristo digo, bueno, sí había honestidad y era un sentimiento puro de mi parte hacia esta persona y me quedo con eso. Entonces ahí es donde ocurre lo que yo creo que nos instaba a mi hermanita que habló antes de mí, como no nos quedemos con eso. No nos quedemos con eso. Ella dijo algo claro y es, tenemos la palabra de Dios. Claro, cuando uno está a veces en los sentimientos, está como la loca de la casa que a veces es la mente y uno la deja ahí, pero sí, como sabiamente hacemos lo que dice la hermanita, traemos la palabra de Dios y en mi caso, Filipenses 4:8 sí que ha sido medicina para mis huesos. Porque excelente. cuando dice todo lo verdadero que encuentro verdadero, la verdad es Cristo. ¿Y qué veo a Cristo en esta situación que me hizo tanto daño? ¿Cómo la veo? Bueno, yo le puedo encontrar muchas perspectivas. Una de ellas, Cristo vivió cosas peores de las que yo vivo. Claro, pero era Dios, sí, pero se presentó aquí como hombre. Entonces, todo eso es escudriño desde la verdad, no desde mi perspectiva, y sí que me ha ayudado. Muchas gracias, hermanitos. Gracias. Gracias a este comentario. Tan chévere, gracias. Uh, adelante, Hans. De verdad, yo digo gracias a cada uno. En ese momento yo no veo
la heroína Marta, que se levantó a las 4 de la mañana en Madrid. No sé si está todavía con nosotros. Todavía De está todas ahí. maneras, es admirable para poder participar aquí. Yo digo muchas gracias a ustedes. Tengan una feliz semana. El Señor los bendiga. Y de verdad, escuchamos la palabra del Señor porque más conocemos de Él, más bendiciones recibimos. El Señor los bendiga cada uno de ustedes. Amén Por y favor, amén. Amén. recordemos en esta semana crear nuevos pensamientos. Son con procesos diarios. Crear nuevos pensamientos es un proceso diario. Esa es la tarea de renovar o reemplazar los pensamientos y los recursos día a día. Así que Dios nos recuerde constantemente de que somos hechos de una forma maravillosa y que Él está a cargo de nuestra vida. Que Dios les siga bendiciendo. Abran sus micrófonos y me dan un amén y feliz noche. Gracias. Amén, Amén, amén. muchas Feliz gracias. Quiero Buenas mucho. noches Para todos. a las Personas dos hornitas, maravillosas. Moreno, Excelente Julietita. Gracias, tema. hermana. Buenas Bendiciones, noches. Adiós, hermanitos. adiós. Thank you. Maritza, Bendiciones, Maritza. Bendiciones. Bendiciones. arrivederci. Arrivederci. Bendiciones. Chao, Bendiciones, hermanitos. linda. Mm.